Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es lunes 4 de marzo. Damos gracias a Dios por una nueva semana que iniciamos de su mano. Como lo hacemos todos los lunes, es bueno iniciar la semana de la mejor manera, buscando a Dios, que sea una semana llena de Dios y llena de su presencia. Yo le voy a invitar a que oremos y hagamos la meditación que tenemos para esta noche. Oremos por esta semana y oremos por la meditación de esta noche. Señor, te damos muchas gracias por una nueva semana que iniciamos, que tú nos acompañes, que tú estés con nosotros en todas las actividades que tenemos por delante, en el trabajo, en los negocios, en los colegios, en las universidades, en casa, con familia, con amigos, todas las actividades que tenemos para esta semana, que tú estés con nosotros, nos bendigas, sigas cuidando y guardando de tus hijos. Señor, en esta noche que tu palabra siga hablando a nuestras vidas, que tu palabra siga hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche pues está en el libro de los Hechos. La semana pasada iniciamos a hacer las meditaciones que me corresponden a mí, los lunes, los miércoles y los sábados. Hicimos 3 meditaciones sobre los viajes de Pablo, el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. Llegan a la isla de Chipre en medio del Mediterráneo primero, luego van a Antioquía de Pisidia, estuvimos el miércoles y el sábado estuvimos en Iconio. Hoy Pablo y Bernabé van a llegar a la ciudad de Listra por los problemas que tuvieron en Iconio y que tuvieron que salir, pues llegan a la ciudad de Listra. Y quiero que me acompañen Hechos capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo 8, vamos a leer parte de lo que comienza a suceder allí, luego la reacción de los discípulos de Pablo y Bernabé. Dice Hechos 14, versículo 8. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Lo que va a suceder aquí es que la multitud en Listra, pues son la mayoría de ellos paganos, no son judíos que conocen de Dios, tienen varios dioses, y entonces van a confundir en ese momento a Pablo y a Bernabé con dos de los dioses griegos. A Bernabé dice con Júpiter y a Pablo con Mercurio, y van a querer ofrecerles sacrificio e ir detrás de ellos. Pero vamos a ver la reacción de los discípulos más adelante, a partir del versículo 15. Les dice Pablo y Bernabé: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, no dejó de dar testimonio del mismo, haciendo bien y dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Finalmente, pues dice, no lograron convencer a los ciudadanos de Listra de que ellos no eran dioses, que habían tomado forma de hombre. Eh, Mercurio y Júpiter no pudieron convencerlos de eso. Lo primero que llama la atención de esta estadía en Listra de Pablo y de Bernabé, de los discípulos que están en su primer viaje misionero, pues es la fe del hombre. Había un hombre que los había escuchado hablar. Dice, pues era cojo de los pies, estaba sentado, imposibilitado, pero dice el versículo 9, este escuchaba hablar a Pablo. Y aquí hay dos cosas que son muy importantes. Lo primero es la fe. Pablo se dio cuenta de que este hombre tenía la fe suficiente para recibir este milagro. Dice, vio que tenía la fe para ser sanado. Y entonces le dice, le ordena a través del Espíritu Santo que se ponga de pie y recibe un milagro. Pues no, nosotros entendemos no de Pablo y Bernabé,
sino de Dios. Y, y pues los que no entienden son los otros, ¿cierto? Pero lo primero que llama la atención es que no solamente este hombre tenía la fe suficiente, sino que además estaba escuchando. Santiago es el que va a decir que la fe viene a través del oír y el oír la palabra de Dios. Evidentemente muchos estaban allí, pero una cosa es oír, simplemente como percibir por el oído. Muchas veces estamos en una reunión y alguien está hablando y estamos oyendo, pero no necesariamente estamos prestando atención a lo que esa persona está diciendo. Y pues cuando pase el tiempo, cuando nos vayamos, posiblemente se nos va a olvidar. Tristemente pasa mucho en la predicación. Estamos allí, estamos oyendo, pero no estamos prestando la suficiente atención para memorizar y finalmente para tener fe. Este hombre tuvo fe porque estaba escuchando a Pablo y pudo recibir un milagro de parte de Dios. Eso es lo primero. Nosotros debemos aprender a escuchar la palabra de Dios en todo momento en que sea predicada, y aun cuando la misma palabra hable en el devocional, en nuestra lectura devocional diaria de la palabra, debemos permitir que la palabra hable a nuestros corazones y que la palabra hable a nuestras vidas. Después de eso viene el proceso de la fe y de recibir de Dios. Todos queremos recibir de Dios, pero la realidad es que no todos estamos dispuestos a prestarle la suficiente atención cuando Dios habla, cuando su palabra habla y es predicada. Y lo otro que va a llamar la atención pues es el proceso en el cual están viviendo los discípulos. Salieron de Jerusalén, ya no están en un contexto judío donde todos sabían quién era el Dios creador de todo el universo. En Listra creían en muchísimos dioses y entonces cuando ven lo que el Espíritu Santo hace a través de Pablo y de Bernabé, los confunden con varios de sus dioses en los que ellos creían. Y Pablo y Bernabé tienen que dar un discurso hablando acerca del Dios, de la creación, de que ellos vienen a anunciar el Evangelio, de que ellos no son, que ellos simplemente son un motivo para traer el mensaje del Dios que es verdadero. Pero el versículo 18 al final dice que aún con todas estas palabras, y pasa lo contrario de este hombre que era imposibilitado de pies, de este hombre cojo, desde el seno de su madre pasa lo contrario. Este oyó, tuvo la fe suficiente y recibió de Dios. Pero estos, después de todo lo que Pablo les está diciendo, Pablo y Bernabé diciendo, corrigiendo, hablándoles acerca de quién es el Dios que hizo el mar, la tierra, los cielos, dice el versículo 18, apenas pudieron impedir que la multitud ofreciera un sacrificio a ellos. Es decir, no lograron convencerlos de la realidad de un solo Dios. Y aquí nos encontramos a dos realidades. Los que no escuchan, siguen pensando lo mismo, no cambian su manera de pensar, van a seguir creyendo en los dioses. Estas personas de Listra siguieron creyendo en los dioses. Pero, por otro lado, este hombre cojo de nacimiento, que escucha y que recibe la fe suficiente para ser cambiado y transformado por Dios. Dios nos está invitando a escucharle atentamente cuando su palabra es leída, predicada y cuando meditamos en ella. Con esta meditación te voy a invitar a orar. Padre, muchas gracias. En esta noche te damos por tu palabra y enséñanos primero a ser oidores de tu palabra, aprender a escuchar y a poner atención en lo que tu palabra tiene para decirnos. Y que cuando escuchemos tu palabra, así como este hombre cojo en Listra, este cojo de nacimiento, nosotros recibamos la fe suficiente para ser cambiados y transformados por ti. Cuídanos de terminar siendo como los paganos en Listra, que a pesar de escuchar las palabras de Pablo y de Bernabé, no pudieron cambiar su manera de pensar. Ayúdanos a ser transformados, pero transformados por ti y transformados por la verdad de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un buen inicio de semana y pues los espero el miércoles en la próxima meditación para ver en qué termina el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Que el Señor les bendiga. Buen inicio de semana. Hasta luego.